Mi nombre es Linda Rosey, y si quieren escuchar más historias de ancianos, suscríbanse al canal Secretos de Familia y déjenme saber desde dónde me escuchan. El día del juicio final llegó con una brutalidad que jamás imaginé, cuando mi esposo, Tmen, me demandó el divorcio acusándome de ser una madre y esposa fallida, exigiendo no solo todas nuestras propiedades, sino también la custodia total de mi hija de 7 años. Sin embargo, dentro de la sala del tribunal, escuché una frase que heló la sangre de todos los presentes. Era la voz de mi pequeña Saria preguntando al juez: «Su señoría, ¿puedo mostrarle algo que mi mami no sabe?». El juez asintió, y mi hija avanzó, levantó su vieja tableta y presionó el botón de reproducción. Cuando el video comenzó, todos en la sala se quedaron congelados en un silencio atónito. Aquella mañana había comenzado como cualquier otra en nuestro hogar. Yo, Nala, vestida con ropa sencilla, llevaba trabajando en la cocina desde el amanecer, moviéndome como una sombra para no perturbar la paz de Tmen. A las 6 de la mañana, él bajó impecable, y aunque le serví su café negro y desayuno caliente al instante, solo recibí frialdad y quejas sobre el café amargo mientras él no apartaba la vista de su celular. La soledad en esa enorme casa era asfixiante, y el silencio entre nosotros era tan denso que parecía congelar el vapor del café. Hacía años que no compartíamos risas. Todo cambió cuando sus viajes de negocios se hicieron más largos. Solo cuando Saria bajó corriendo con su uniforme escolar, Tmen fingió una sonrisa, actuando como el padre perfecto antes de salir con ella sin siquiera despedirse de mí, dejándome sola con el rugido de su auto de lujo y mis tareas domésticas interminables. Me esforzaba por mantener la casa perfecta, pensando que si todo brillaba, si la comida era deliciosa y si yo era lo suficientemente silenciosa, el viejo Tmen regresaría, pero él se había ido hace mucho ese mediodía, después de recoger a Saria del colegio, mi momento favorito del día. Llegó un mensajero con un sobre grueso de un bufete de abogados. Al abrirlo, sentí que el mundo se detenía. Petición de disolución de matrimonio. Demandante, Tmen. Demandada, Nala. Motivo: la esposa ha fallado totalmente en el cumplimiento de sus deberes maritales. Me sentí náuseas. Había renunciado a mi carrera por él, le había dedicado mi vida, ¿y ahora me llamaba fallida? Tmen exigía la custodia completa alegando que yo era emocionalmente inestable e incapaz, y quería todos los bienes, argumentando que yo no contribuía financieramente. Cuando él llegó a casa temprano, no mostró culpa alguna, me miró tirada en el suelo llorando y confirmó fríamente sus intenciones, asegurando que me dejaría sin un centavo y que incluso Saria testificaría en mi contra sobre mi incompetencia. Esa noche no dormí, aterrorizada por la idea de perder a mi hija. Al día siguiente, intenté buscar abogados, pero descubrí con horror que nuestra cuenta de ahorros conjunta estaba en cero. Tmen había vaciado todo sistemáticamente durante los últimos 6 meses, transfiriendo el dinero a una cuenta desconocida para dejarme indefensa. Sin dinero y habiendo descubierto que mis joyas habían sido robadas por él, acudí a un abogado de oficio recomendado por una amiga, el licenciado Abernathy, un hombre honesto en una oficina modesta. Él me advirtió que sería una batalla cuesta arriba, pues Tmen y su costoso abogado, Cramwell, habían preparado una trampa meticulosa. Al revisar las pruebas en contra mía, quedé en shock. Fotos de la casa hecha un desastre tomadas cuando estuve gravemente enferma con fiebre, estados de cuenta de tarjetas de crédito con gastos en lujos que yo jamás compré, y lo peor, el informe de una psicóloga infantil experta, la doctora Valencia, quien aseguraba haberme observado y concluido que yo era inestable y perjudicial para Saria. Yo no conocía a esa mujer, pero todo estaba orquestado. La vida en casa se convirtió en un infierno silencioso. Tmen actuaba como el padre del año frente a Saria, comprándole regalos caros como una tableta nueva de última generación y diciéndole que conmigo no tendría nada, envenenando su mente al decirle que yo estaba enferma y que por eso estaba triste. Saria, confundida, a veces se alejaba de mí. Una noche, al verla dormir, noté que bajo su almohada guardaba su vieja tableta con la pantalla rota, esa que yo le prohibía usar por seguridad, pero no le di importancia, pensando que era apego emocional. El clímax del tormento llegó cuando Tmen se llevó a Saria sin avisarme, regresando tarde en la noche con ella cargada de juguetes y él oliendo a un perfume de mujer desconocido. Al confrontarlo, me humilló susurrándome que me dejaba por alguien mejor, una mujer exitosa y sensual, no una aburrida como yo. El proceso de mediación fue una farsa. Tmen y Cramwell se negaron a negociar, amenazando con humillarme en el juicio si no firmaba la renuncia a todo, incluida mi hija. Me negué a gritos. El juicio comenzó y fue una pesadilla. Cramwell presentó las fotos manipuladas y los gastos falsos, pintándome como una vaga derrochadora. Abernathy intentó defenderme,
pero era mi palabra contra sus pruebas. Luego entró la doctora Valencia, una mujer elegante y hermosa que, al pasar, dejó una estela del mismo perfume que traía Atmen en su camisa. Era ella. La amante era la experta imparcial. Valencia testificó con frialdad clínica, inventando incidentes en el parque y el centro comercial para diagnosticarme con inestabilidad emocional y síndrome de parentificación. Abernathy intentó desacreditarla, pero sus credenciales parecían impecables. Me sentí destruida. Abernathy me dijo que la única opción era que yo testificara. En el estrado, traté de explicar la verdad sobre mi enfermedad y las tarjetas, pero Cramwell fue despiadado. Sacó una foto mía llorando desesperada en mi habitación, una foto que Atmen tomó en secreto después de insultarme, y la usó para probar mi histeria. Caí en la trampa, grité defendiéndome y el juez me ordenó callar, confirmando ante sus ojos mi supuesta inestabilidad. Parecía el fin, el día de la sentencia, el ambiente era fúnebre para mí y de victoria para Atmen y Valencia, quien estaba sentada en la galería. El juez, tras escuchar los argumentos finales donde Cramwell pidió salvar a la niña de mí, comenzó a leer su veredicto. Desestimó mis defensas, validó las pruebas falsas y citó el testimonio de Valencia como clave. Estaba a punto de otorgar la custodia total a Atmen cuando una voz infantil rompió el silencio. ¡Alto! Era Saria. Había entrado sola, colándose en la corte. Atmen palideció y gritó que la sacaran, pero el juez, intrigado por la valentía de la niña y la desesperación del padre, ordenó silencio y permitió que Saria hablara. Ella caminó hasta el frente y dijo: «Papá dice que mi mami es mala, pero puedo enseñarle algo que mi mami no sabe». A pesar de las protestas de Cramwell, el juez ordenó conectar la vieja tableta rota de Saria a las pantallas del tribunal. El video comenzó a reproducirse. La toma era temblorosa, grabada desde detrás de una maceta en nuestra sala. En la pantalla aparecieron Atmen y Valencia, no en un entorno profesional, sino en ropa de casa, besándose y riendo. La sala ahogó un grito colectivo. En el video, se escuchaba claramente a Valencia preguntar: «¿Seguro que tu plan funcionará? Tu esposa es tan estúpida». Y Atmen respondía riendo: «Estúpida y sumisa. Ya transferí todo el dinero a tu cuenta, bebé. Mañana tendré la custodia, venderemos la casa y nos iremos a Suiza». Atmen confesaba cómo manipularía a Saria con juguetes y cómo me provocaría para que pareciera loca en el juicio, validando así el falso testimonio de Valencia. El video terminó con ellos brindando. La sala quedó en un silencio sepulcral, roto solo por mi llanto y la respiración agitada de Atmen, quien había intentado detener el video y ahora estaba retenido por los guardias. Valencia intentó huir por la puerta trasera, pero el juez, furioso, golpeó su mazo y ordenó cerrar las salidas y arrestarla inmediatamente. La psicóloga se derrumbó en el suelo, llorando histéricamente, perdiendo toda su fachada. El juez se dirigió a Atmen con una furia helada, desmenuzando su demanda punto por punto. La negligencia era mentira, el gasto irresponsable era en realidad robo doméstico hacia las cuentas del amante, y la inestabilidad emocional era una conspiración cruel. Su demanda es una pila de basura basada en mentiras, codicia y adulterio, sentenció el juez. El veredicto cambió radicalmente. El juez desestimó la demanda de Atmen, y aceptando mi contrademanda verbal inmediata, me otorgó el divorcio por adulterio y fraude, la custodia total e incondicional de Saria, y la propiedad absoluta de la casa y los bienes recuperados. Además, ordenó el arresto inmediato de Atmen y Valencia por conspiración, fraude, perjurio y robo. Atmen fue esposado y sacado cabizbajo, sin atreverse a mirarme, mientras Valencia era arrastrada sollozando. Yo abracé a Saria, mi pequeña heroína, llorando lágrimas de liberación. La historia se hizo viral en las noticias locales. Abernathy se encargó de recuperar todo el dinero robado, y vendí aquella casa llena de malos recuerdos para empezar de cero. Atmen fue condenado a 12 años de prisión y Valencia a 8, perdiendo su licencia para siempre. Cramwell fue inhabilitado. 3 meses después, en un modesto pero cálido departamento, Saria y yo disfrutábamos de nuestra nueva vida. Ya con calma, le pregunté por qué había grabado ese video. Saria me confesó que no le gustaba la tía Valencia porque era falsa y mala con los niños cuando nadie veía. Aquella noche, al verla entrar con su papá, se escondió y grabó porque recordaba que yo le había dicho alguna vez que si hay gente mala, debe haber pruebas. Guardó el secreto porque Atmen le dijo que mamá no debía saber, pero al ver que el juez iba a separarnos, su amor y su sentido de justicia fueron más fuertes que el miedo. Abracé a mi hija, dándome cuenta de que nunca fui una madre fallida. Había criado a una niña valiente,
inteligente y leal que nos salvó a ambas.